Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 7. El gran día de Izuku. Notas. Vale, advertencias importantes para este capítulo, preste atención. Olvidé advertirle a mi pobre pez beta sobre la mitad de estas cosas. Y ella dijo, Dios mío, por favor, pon una advertencia, así que este es un capítulo pesado, pero este es el peor. Realmente se va a poner desencadenantes. Abuso / negligencia infantil, flashbacks / disociación, lavado de cerebro, deshumanización, tortura, sangre, aunque no me gusta mucho el gore, vómitos, monstruos que se hacen pasar por seres humanos, lo entenderás una vez que conozcas al manejador de Izuku, también tal vez autolesión adyacente. Izuku bebé, lo siento mucho. Además, si en cualquier momento empiezas a sentir que este capítulo afecta tu salud mental, por favor detente. Tendré una lista general de lo que sucede y lo que necesitarás saber para futuros desencadenantes, pero mi estúpido fin no es más importante que tu bienestar. Diablos, me sentí raro después de leer y editar este capítulo y yo lo escribí. Realmente deformé al niño y tuve que alejarme un par de veces porque es pesado y sé las cosas buenas que vienen. Así que no te avergüences si dices no puedo. La última sección es la perspectiva de Izuku de la conversación de plumas con Keigo. Hay 3 secciones divididas por descansos, y esa probablemente te dará cualquier información que te estés perdiendo. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Izuku se despertó con un suspiro. Sacó un brazo de debajo de las mantas para tocar el despertador. Los días grandes eran duros. Y cada vez eran más duros. Incorporándose con un gran estiramiento, Izuku forzó una sonrisa. Quizás hoy le dejarían conocer a All Might. La señora Komori le consiguió un autógrafo del héroe justo antes de que la cambiaran por el señor Watanabe. Izuku no podía evitar extrañarla. Era una buena guardiana. Se aseguraba de que Izuku no solo consiguiera lo que necesitaba, sino también algunas cosas divertidas. No es que Izuku no estuviera agradecido de tener al señor Watanabe como su tutor. No te equivoques, Izuku estaba muy agradecido de que el señor Watanabe se asegurara de que estuviera alimentado y sano, pero, el hombre era tan intenso. Las pocas veces que Izuku le pedía algo más allá de lo estrictamente necesario, lo miraba con la mirada perdida. Eso lo asustó lo suficiente como para dejar de preguntar. Eso hacía que las diversas figuras de acción y los materiales de dibujo fueran aún más especiales. La colección de artículos de héroes no se parecía en nada a la que tenía de niño, pero saber que la mitad de las figuras de All Might eran del mismísimo, los hizo invaluables. Izuku se quitó las mantas y tembló. Siempre hacía un poco más de frío de lo que a Izuku le gustaba, pero le daba una excusa para ponerse la sudadera con capucha Fatgun que le había regalado la señora Komori. No se lo digan a nadie, pero era mejor que la de All Might. Sabe que un fanático como él no debería odiarla, pero era más suave y grande, algo que la de All Might no podía ser. Tampoco estaba manchado de sangre todavía. Pero eso no es realmente culpa de la sudadera. Pensando en la sangre, Izuku giró los brazos para revisar las vendas. Estaban de un blanco inmaculado. ¡Genial! Los cortes en sus antebrazos no se habían vuelto a abrir de la noche a la mañana. Entonces podría usar la sudadera amarilla brillante sin demasiada preocupación. Con una sonrisa radiante, saltó de la cama y se desplomó en el suelo con un gruñido de sorpresa. En el suelo, Izuku dejó escapar un suspiro de cansancio. Se había olvidado de su pierna. Otra vez. Izuku sabía que algo andaba mal. Desde aquel primer día, un bulto nudoso le sobresalía de la espinilla. Le había llevado casi 3 meses poder caminar con él. E incluso un año después, si pisaba mal, se desmoronaba bajo sus pies como una hoja de papel en las manos de un artista descontento. Izuku se arrastró hasta el borde de la cama y se incorporó con la pierna y el brazo sanos. Volvió a intentarlo, dio un paso vacilante. Y luego otro. Y otro. Su pierna parecía estar bien ahora. Más allá de los típicos pinchazos de dolor que irradiaban de su rodilla, tobillo y cadera. Así era ahora, mientras pudiera caminar, estaría bien. Izuku se permitió sonreír mientras cojeaba el último metro hasta su estantería. Emocionado, sacó la sudadera arrugada del estante y se la puso por la cabeza. Trazó el sencillo patrón cuadrado de la parte delantera, que replicaba el traje de héroe de Fatgun.
Con las manos en las patas del suéter, Izuku cojeó por la habitación hasta su escritorio. Sacó la silla de la oficina y se desplomó en ella con un bufido. Abrió el último cajón de su escritorio y cogió sus libros del colegio. Pasarían unas horas antes de que el señor Watanabe viniera a abrirle la puerta para que pudiera cepillarse los dientes y ducharse. Si Izuku realmente necesitaba ir al baño antes de que le abrieran la puerta, ya había aprendido a usar las rejillas de ventilación, así que ya no era un problema. Izuku se dirigió hacia las pilas de libros antes de detenerse. En cambio, sacó su diagrama de ventilación y una regla con una sonrisa. Los recorrió con los dedos. Estaba orgulloso de su trabajo, pero por mucho que quisiera trabajar en su divertido proyecto, la escuela era lo primero. Abrió su libro de texto de matemáticas y su cuaderno y leyó la primera ecuación. 1/6, 4, 6, igual. No era difícil, pero Izuku no podía poner el lápiz sobre el papel para escribir la respuesta. A su madre siempre le habían encantado las matemáticas, y a Izuku le encantaba pedir ayuda. No porque no las entendiera, aunque a veces sí, sino más bien por lo emocionada que se ponía mamá. Sus ojos brillaban y su sonrisa era abierta y relajada cada vez. No importaba lo cansada que pareciera, la animaba. También se ponía muy tonta con las explicaciones. Dibujaba pequeños amigos elefantes que necesitaban ayuda para dividir sus cacahuetes. O pequeñas figuras de palitos que compraban fresas. Un verano incluso lo obligó a calcular las estadísticas de la clasificación de héroes porque le costaba mucho la división larga y la multiplicación larga. La estadística era algo difícil, pero la había descubierto. Izuku había tenido una extraña mezcla de emoción y fastidio mientras lo hacía. Pero Mako y mamá lo habían ayudado a llegar al top 100 en un abrir y cerrar de ojos. Mirando la página de fracciones del libro, Izuku sorbió por la nariz. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ya no quería hacer la tarea de matemáticas. Las ecuaciones se deformaban y se deformaban mientras las lágrimas le brotaban a borbotones. Izuku cerró los ojos y se mordió el labio inferior. Escuchó el suave golpeteo de las lágrimas al golpear las páginas del libro. Después de unos minutos, respiró hondo y se secó la cara. No era como si pudiera faltar a sus deberes. No solo sería hacerle perder el tiempo a los amables tutores, y el señor Watanabe esperaba que le fuera bien en los estudios, sino que su madre siempre le decía a Izuku que la escuela era genial. Y que era su pequeño nerd cuando estaba totalmente de acuerdo. Siempre había querido que diera lo mejor de sí en la escuela, incluso si su rendimiento variaba según la materia o el módulo. Le repetía una y otra vez que lo que realmente importaba era que se esforzara al máximo, y él iba a darlo todo. Izuku tragó saliva mientras volvía a mirar la primera ecuación. 1646 igual. Agarrando su lápiz, Izuku asintió para sí mismo, decidido a enorgullecer a su madre. Escribió un 5, 6 con seguridad. Izuku continuó leyendo con una amplia sonrisa, imaginando a su madre sentada a su lado, aplaudiéndolo y animándolo con cada respuesta. En un abrir y cerrar de ojos, Izuku terminó todas sus matemáticas y pasó a sus otras asignaturas. Literatura fue un poco difícil, ya que era una unidad de poesía. Su tarea consistía en escribir poemas con diferentes métricas. Le costó encontrar temas, pero terminó escribiendo sobre dos de sus héroes favoritos, All Might y Aux. Aux, que Igo, era tan genial. No era tan genial como All Might, pero aún así era genial. Izuku nunca había tenido la oportunidad de ver a Aux de cerca antes de la semana pasada, pero lo había visto en televisión antes. Parecía realmente genial en televisión, pero que Igo era aproximadamente 10.000 millones de veces más genial en persona. La mayoría de los adultos simplemente se quedaban en blanco cuando Izuku se ponía a despotricar emocionado sobre héroes, excepto su madre, o si lo hacía, se disculpaba y le pedía que repitiera. Sus compañeros lo acosaban por eso, llamándolo un fanático raro. Incluso Kacchan, uno de los amigos más cercanos de Izuku, le gritó por eso. Pero que Igo escuchaba tan atentamente incluso con lo largo y complejo que era golpear de un lado a otro a través de las plumas. Pasaba horas simplemente escuchando a Izuku, y cada vez que le preocupaba que Keigo tal vez hubiera dejado de escuchar, el héroe hacía una pregunta o interrumpía un pensamiento sobre lo que fuera que hubiera estado diciendo. Hizo que Izuku se sintiera cálido por todas partes, incluso en el frío de su habitación. Aparte de Mako y Kacchan, Izuku nunca había tenido muchos amigos. Y Keigo se sentía como el hermano mayor genial que siempre había deseado. No es que Izuku supiera lo que era tener un hermano mayor, pero estaba bastante seguro de que era parecido. Confiaba en Keigo.
Izuku tenía que contenerse constantemente para no contarle a Keigo las cosas que el señor Watanabe le había prohibido mencionar. Todo era por su seguridad. Los villanos seguían sueltos. Pero había pasado un año con pocas pistas sobre quién había matado a Su. Bueno, digamos que había pasado una eternidad e Izuku se estaba impacientando. Y le parecía una tontería mantener las cosas tan en secreto cuando Izuku jamás salía de las instalaciones. Y si alguien era confiable con un secreto como este, ese era un héroe como Aux. Así que, por supuesto, terminó cediendo y dándole a Keigo su nombre. Fue Keigo, un héroe conocido por su secretismo, quien le dio a Izuku su nombre de pila sin pensarlo dos veces. Sabía el gran honor que era saber algo tan personal. Honestamente, Izuku había decidido contarle todo a Keigo. Hacía mucho tiempo que no tenía a alguien como la señora Komori, alguien con quien simplemente pudiera hablar y saber que lo escucharía. Tener a alguien así era realmente genial. Y Aux tenía unas estadísticas de héroe increíbles, lo sabría, las había calculado, y entendería por qué Izuku necesitaba protección y tal vez se haría cargo del caso. Avanzar, tal vez incluso encontrar a los villanos y capturarlos. Si eso sucediera, tal vez Izuku podría volver a salir. Izuku nunca había sido un gran amante de la naturaleza, pero la echaba de menos. La sola idea de ver el amanecer lo hacía vibrar de emoción en el asiento. Su madre le había prometido un telescopio para su cumpleaños, lo que, obviamente, no sucedió. Puede que él no tuviera uno, pero quizás Keigo sí. A Keigo parecían gustarle los espacios abiertos. Mejor para volar. Quizás le gustaba observar las estrellas. Izuku tendría que pedírselo esa noche. La última vez que le habían permitido salir fue el día antes de que transfirieran a la señora Komori. Izuku no pudo evitar sentir que sus incesantes peticiones de salir y suceder fueron lo que la llevó a ser transferida. Ella le había dicho que no era su culpa en absoluto y que esto era algo bueno, ya que la ascendieron en parte por lo trabajador que era él. Sin embargo, Izuku no estaba realmente seguro de cuánto le creía. Algo en la forma en que le dio su primer y único abrazo. Lo demasiado fuerte que fue. También se inclinó y le susurró al oído: "No dejes que te quiten tu chispa, Izuku". En ese momento, solo asintió con la cabeza ante lo que ella había querido decir. Pero después de pensarlo un poco, decidió asociarlo con el deseo de su madre de que hiciera lo mejor que pudiera y fuera amable. E Izuku podía hacerlo. Lo que Izuku no estaba seguro de poder hacer era esperar más para ir al baño. Guardó su tarea, ya terminada, en un cajón mientras se retorcía en su asiento. Su reloj marcaba las 8:45 am. El señor Watanabe dijo que la puntualidad era fundamental para un agente, o, en el caso de Izuku, un futuro héroe, pero el hombre estaba haciendo lo que los adultos hacen. Predico con el ejemplo, no hago con la práctica. Si Izuku supiera que el hombre llegaría a las 9 en punto, como había prometido, probablemente podría esperar. Pero si era como el día en que el señor Watanabe no apareció y solo envió a otro agente para que lo dejara salir sobre las 11, no lo lograría. Fue poco después de ese día que Izuku comenzó sus aventuras por los conductos de ventilación. No iba a ser visto orinándose en los pantalones nunca más. Izuku había empezado a mapear los conductos de ventilación en las últimas semanas. Esperaba encontrar la manera de salir a tomar el aire. De pie, Izuku deslizó la silla de su escritorio hasta la pared junto a su escritorio. Con mucho cuidado, se subió al asiento. Se aseguró de que la silla no se moviera ni girara. Se había caído antes y le había dolido. Izuku finalmente entendió por qué su madre le había dicho una y otra vez que no se subiera a la silla con ruedas. Era tan peligroso como su madre le había dicho. Una vez que estuvo completamente erguido, Izuku pudo subirse a su escritorio. Se apoyó con fuerza en la pared para mantener el equilibrio. En la pared sobre su escritorio había una gran rejilla de ventilación. Una rejilla en la que Izuku había arruinado el plástico rígido de la mano de una figura de acción de Olmig, para desatornillar los tornillos de las esquinas. Otro día, pudo guardar uno de los cuchillos en el bolsillo y usarlo para tallar los delgados agujeros de aluminio para los tornillos para que fueran más grandes. En lugar de sujetar la placa cerca de la pared, la rejilla ahora simplemente descansaba sobre los tornillos, como un cuadro colgado en la pared. Hizo mucho más fácil simplemente extender la mano y quitar la rejilla de la pared. Había valido totalmente la pena los días que le había llevado raspar el metal. Agarrándose al borde del respiradero, Izuku flexionó los brazos y se impulsó hacia arriba, entrando en él. Izuku sonrió. Cuando apenas había empezado a explorar los respiraderos, le había costado mucho entrar.
Pero ahora, meses después, los músculos de sus brazos eran súper fuertes. Estaba un poco contento, ya que sin duda lo convertiría en un mejor héroe. Sería genial ayudando a mover escombros o luchando contra villanos. Incluso podría ayudarle a entrar en la UA. Si para entonces le permitían ir a la escuela de verdad. Izuku suspiró mientras giraba a la izquierda y luego a la derecha para llegar al baño más cercano en un abrir y cerrar de ojos. Se había vuelto muy bueno gateando en el espacio reducido con solo 3 extremidades. Metió los dedos en la rejilla y abrió la ventilación del techo del baño. Fue un poco complicado, pero a estas alturas Izuku se enorgullecía de decir que era prácticamente un experto. Izuku respiró hondo para calmarse antes de dejar caer las piernas por el agujero y dejarlas colgando. Los brazos que lo sostenían empezaron a temblar levemente al balancearse. Buscó con los dedos de su pie sano el borde superior de la pared del cubículo del baño. Tras varios intentos, lo encontró y se agarró lo mejor que pudo. Lo siguiente fue la parte más difícil. Izuku respiró hondo y se impulsó mientras agachaba la cabeza hasta el pecho para sentir el borde del respiradero rozar sus salvajes rizos verdes, rozándole la cabeza por centímetros. Le costó muchos intentos descubrir cómo hacerlo sin golpearse la cabeza, pero perseveró. Había sido muy difícil explicarle los cortes y moretones adicionales al señor Watanabe. Ahora, lo tenía todo bajo control y era capaz de agacharse de tal manera que mantuvo el impulso para arquear el cuerpo hacia arriba y hacia el poste de la esquina del cubículo del baño y agarrarlo con las manos. Tras golpear el poste con las manos, Izuku sonrió. Siempre se sentía un poco como un gato al caminar por el borde superior de la platea usando la punta del pie sano y las palmas de las manos. Usaba el pie malo más bien para mantener el equilibrio, ya que no soportaba el peso en esa posición incómoda. Finalmente, llegó a la platea más grande, la de personas con discapacidad, e Izuku se deslizó las piernas por el lateral para apoyar el pie sano en la barra de la pared. Luego, se sentó en el suelo. Se sintió también poder finalmente hacer sus necesidades, lavarse las manos e incluso echarse un poco de agua fría en la cara. Antes había usado toallas de papel para raspar la placa, pero hoy andaba justo de tiempo. Era más probable que el señor Watanabe llegara casi a tiempo en un gran día. De todos modos, Izuku pronto se cepillaría los dientes, así que era una pérdida de tiempo. En cambio, Izuku simplemente ahuecó las manos y tomó un sorbo rápido de agua fría, enjuagándose y escupiendo un par de veces para intentar enjuagarse la suciedad. Izuku se miró al espejo y sonrió. Estaba orgulloso de lo bien que se había vuelto cuidándose. Al principio le había costado darse cuenta, pero ahora tenía ritmo. Miró a su alrededor, deseando, no por primera vez, que alguien instalara un reloj en el baño. Claro, sería raro, pero le facilitaría mucho la vida a Izuku. Estaba casi seguro de que le quedaban unos 5 minutos para volver. Se miró directamente en los ojos verdes. Asintiendo con determinación y con una gran sonrisa, susurró para sí mismo: apuesto a que podemos hacerlo en 3. Sin forma de saber con certeza si habían pasado 3 minutos, Izuku comprobó cuánto tiempo había pasado. Con orgullo admitió que el viaje de ida y vuelta solo había durado poco menos de 12 minutos. Un nuevo récord mundial. Izuku se recostó en su escritorio, trabajando en el mapa de las rejillas de ventilación, o más bien dibujando mientras esperaba. Pequeños auks de dibujos animados haciendo divertidas poses de lucha en los bordes se mezclaban con los pequeños Fatgums, Miricos, Present Mix y, por supuesto, muchos All Mix. Se deslizó de la silla en cuanto el señor Watanabe llegó a las 9:08. Izuku quería presumir de los garabatos. Eran buenísimos. Pero como estaban en su diagrama de ventilación, se quedó callado. Algo le decía que al señor Watanabe no le impresionarían sus aventuras en los respiraderos. Incluso podría dificultarle mucho continuar. Izuku se estaba divirtiendo demasiado planeando los respiraderos como para arriesgarse. Además, si empezaba a hablar de los respiraderos, seguro que mencionaría a Keigo y la pluma que estaba escondida entre su colchón. Y sabía que al señor Watanabe le enfadaría haber estado hablando con el héroe. Así que, nada de hablar de nada que pudiera llevar a la pérdida de los privilegios de los respiraderos. Mamá le había explicado el dicho: es mejor pedir perdón que permiso después de que lo usaran en una película de All Migs. Le había dicho que con ella siempre podía pedir permiso y que era mejor hacerlo por su seguridad y bienestar. También le había prometido escuchar sus ideas si él prometía hacer lo mismo con sus argumentos. Había funcionado de maravilla en casa, pero aquí, Izuku había aprendido que quizás fuera mejor simplemente no decir nada.
Así, no tendría que pedir permiso ni perdón. Le había funcionado hasta ahora, e Izuku no iba a cambiar ahora. Un fuerte chasquido de dedos del ahora distante señor Watanabe hizo que Izuku se pusiera alerta. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver lo mucho que se había retrasado. Sabía que quizás se había exigido demasiado esta mañana entre levantarse tempranísimo para terminar todas sus tareas de clase de los próximos 2 días y batir un nuevo récord mundial de velocidad en el baño. Le dolía muchísimo la pierna y estaba cansado. Los chasquidos se volvieron más impacientes. Izuku se mordió el labio mientras aceleraba, pasando de su cojera lenta y menos dolorosa a un trote torpe y arrastrando los pies. Cada vez que su pierna lastimada tocaba el suelo, sofocos de dolor le rebotaban desde el tobillo hasta la rodilla. Las lágrimas le picaban en la parte posterior de los ojos. Alcanzó al señor Watanabe, quien apoyó una mano firme en la espalda de Izuku. Lo empujó hacia el baño. Izuku se aseguró de ser lento para que el hombre tuviera que empujar un poco más fuerte. Aunque sabía que era solo para asegurarse de que Izuku no se demorara, no pudo evitar usar su imaginación con la presión. La mano firme se derritió y se transformó en el reconfortante abrazo de mamá. Fue agradable. Le gustaba pensar que era tan fácil imaginarlo porque el espíritu de mamá lo acompañaba. También estaba bastante seguro de que su mamá había enviado a Aux para que fuera su amigo, y quizás su hermano mayor. Eso hizo sonreír a Izuku. Lávate. Estaré afuera para llevarte a la cafetería. La severa voz de tenor del señor Watanabe estaba llena de autoridad. Izuku dejó de sonreír. Sí, señor. Izuku le hizo una pequeña reverencia antes de entrar torpemente al baño. El señor Watanabe cerró la puerta tras él. Este baño era diferente al que había usado esa mañana. Este era más bonito, con una decoración más parecida a la del baño de un apartamento. El otro se parecía más a esos baños destartalados de los parques públicos de playa. Azulejos viejos y un poco manchados, con inodoros y lavabos de acero inoxidable. Pero este estaba lleno de cálidos azulejos de color marrón anaranjado, una amplia bañera ducha escondida en un rincón y un inodoro de porcelana blanca. Izuku estaba bastante seguro de que era el único que usaba ese baño. Las suaves toallas de héroes no se movían a menos que las usara. Sacó su cepillo de dientes de la taza con la forma de la cabeza de Olmigas. Los pequeños mechones de pelo hacían imposible beber sin sacarse un ojo, Izuku lo sabía, pues había intentado encontrar la manera. No lo había conseguido, pero le había encontrado un buen uso, con su diseño peculiar y todo. Izuku se cepilló los dientes y se duchó rápidamente. Había intentado ir al baño otra vez, pero no hacía tanto tiempo. Aunque siempre era mejor aprovechar la oportunidad. Nunca se sabía cuándo surgiría la siguiente. Izuku tenía muchas ganas de entretenerse, pero no solo su madre le había dicho que había un momento y un lugar para entretenerse, sino que el señor Watanabe siempre se frustraba si tardaba demasiado. Y sentía que cualquier tiempo era demasiado para el hombre, pero Izuku seguía intentando acortar sus duchas sin dejar de asearse. Y quería que el señor Watanabe estuviera contento porque tal vez hoy sería el día en que podría convencerlo de que lo dejara conocer a Olmigas. Para lograrlo, tendría que ser perfecto y rápido. Izuku salió del baño, ahora lleno de vapor, en unos 6 o 7 minutos, 8 como máximo. El señor Watanabe se levantó de la silla de aspecto incómodo pegada a la pared frente al baño. Sus ojos rojos recorrieron el cuerpo de Izuku de arriba a abajo. Izuku no pudo evitar arrastrar los pies un poco antes de mirarse a sí mismo. Izuku podía sentir lo mojado que aún estaba su cabello, viendo cómo las gotas de agua caían sobre su sencilla camiseta negra. Sus vendajes frescos en sus brazos estaban descuidados, pero en este punto eran más una forma de evitar que se arrancara las largas y delgadas costras. Los pantalones azul oscuro, sueltos y parecidos a un exfoliante, eran un poco demasiado largos y arrastraban por el suelo bajo sus talones. Llevaba un par de ridículos calcetines Present Mic. Los largos tubos amarillos de su cabello y las gafas de sol triangulares estaban ocultos debajo de sus pantalones, solo para que la representación del héroe en calcetines pareciera que estuviera usando un pañuelo azul oscuro. Izuku movió los dedos de los pies. Una sonrisa se dibujó en su rostro cuando la amplia sonrisa de los dos calcetines Present Mic se estiró de maneras ridículas. Pareces aceptable. Sígueme rápido. Izuku asintió e intentó concentrarse mejor para seguir el ritmo de las largas zancadas del hombre alto. Al doblar la esquina del pasillo, Izuku alzó la vista hacia la expresión pétrea tallada en el rostro rectangular del hombre. Apretó los puños y respiró hondo. Lo peor que podía decir era que no, se recordó.
Todavía estaba nervioso, pero intentó llenarse de confianza y determinación al abrir la boca. Señor. Izuku se encogió. Su voz sonó más bien un chillido, no el tono seguro que buscaba. Tragó saliva, se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Señor Watanabe. El hombre aminoró el paso, pero no se detuvo. Su mirada roja se posó en Izuku. Algo en ella le puso los nervios de punta. Izuku apartó la mirada, observando un extraño helecho apoyado contra la pared. Cruzó un brazo sobre el pecho y se arrancó el borde ya deshilachado de las vendas. Me preguntaba Sium. Escúpelo, muchacho. Izuku asintió con la cabeza antes de respirar profundamente. Hace mucho tiempo que estoy curando a All Might. Y solo pude verlo una vez y estaba inconsciente y se veía horrible. Izuku no pudo evitar que la palabra vómito saliera de su boca. En lugar de detenerse, sus hombros se levantaron como si se los estuvieran subiendo lentamente a las orejas. Solo bueno, esperaba poder ver algo de su progreso. Es genial, mi héroe favorito, y quiero asegurarme de que esté bien. No es que no te crea, pero me gustaría verlo con mis propios ojos. Y esperaba poder hablar con él. Izuku se detuvo y se miró los pies mientras movía los dedos dentro de los calcetines ridículos. Se mordió el labio antes de continuar con un tono más suave. Quiero decirle que soy un gran admirador suyo y que me alegro de que esté bien. Ante esto, el señor Watanabe finalmente se detuvo en medio del pasillo y se giró hacia Izuku. Izuku no pudo levantar la vista, un poco preocupado por lo que encontraría en el rostro y los duros ojos rojos del señor Watanabe. Tras el tiempo justo para que Izuku se arrepintiera de sus decisiones y comenzara a suplicarle a la palabra que se abriera y lo tragara por completo, el señor Watanabe respondió, no. Con esa simple respuesta, el hombre echó a andar por el pasillo. Izuku dejó caer los hombros con un profundo suspiro. Hizo un último gesto con los dedos de los pies. Parecía como si los calcetines se estuvieran riendo de él. Si Izuku era sincero consigo mismo, sabía que la respuesta sería no. Izuku quiso preguntar de nuevo, pero sabía que al señor Watanabe no le gustaba repetirse, así que su palabra era definitiva. Pero no era justo. Izuku había estado curando a All Might al menos una vez, a veces dos, al mes durante casi un año. Y por su seguridad ni siquiera podía ver al héroe. ¿Su héroe favorito? ¿Con quién estaba más seguro Izuku que con el mismísimo héroe número 1? Izuku jamás lo diría en voz alta, pero dudaba mucho que el señor Watanabe ganara si los villanos que lo perseguían atacaban las instalaciones. Y All Might. Sin duda ganaría. Incluso con sus nuevas heridas. Ningún agente a comisión era más capaz que All Might. Así que simplemente no tenía sentido. Pero Izuku sabía desde hacía mucho tiempo que los adultos no tenían sentido. Unos cuantos chasquidos impacientes obligaron a Izuku a trotar de nuevo con dificultad. Izuku tenía hambre y no quería que el señor Watanabe le dijera a la chef Jessica que le sirviera gachas frías otra vez. Tras un desayuno abundante de huevos, arroz y sopa de miso de la chef Jessica, Izuku comenzó a prepararse para su importante cita. Pensó que era ridículo cuánto tardaba cada vez. Prefería terminar con todo rápido en lugar de alargarlo. Pero los médicos le habían dicho una y otra vez que cada paso era importante y que era por su propio bien. Todo empezó con un simple chequeo médico. Los médicos y enfermeras le tomaron la presión arterial, la altura y el peso, los niveles de hierro y azúcar, y un montón de otras pruebas que Izuku ya le había hecho, pero no recordaba bien para qué eran. Los médicos solían ser más hábiles que el señor Watanabe con las preguntas, pero Izuku no quería forzarlo. Después del chequeo médico, Izuku era llevado de vuelta a su habitación por un tiempo, mientras los médicos trabajaban juntos para adaptar los procedimientos a su estado de salud ese día para asegurarse de que nunca fuera demasiado para él. Era agradable saber que tenía un equipo completo de personas asegurándose de que iba a estar bien. Siempre calmaba la ansiedad que lo llenaba en estos días importantes. Todos querían lo mejor para él ahora. Asegurarse de que estuviera cómodo durante todo el proceso. Se aseguraban de explicar cada paso de cada procedimiento. También escuchaban cuando no estaba seguro sobre el orden o los pasos específicos. Siempre estaban tranquilos y explicaban por qué las cosas eran como eran y cuando podían, cambiaban las cosas. De alguna manera le recordaba a Izuku las conversaciones de él y su madre sobre asuntos serios. Era realmente agradable. Claro que, en emergencias, el equipo médico no podía encargarse de todo esto, pero con su ayuda había hecho una lista de lo que podía hacer en caso de urgencia. Para ser honesto, prefería las cosas que podía hacerse él mismo.
No es que desconfiara de los agentes que lo ayudaban, pero tener el cuchillo en su propia mano daba menos miedo que en la de otra persona. Por desgracia, el estado de All Might obligaba al héroe a recibir sesiones de curación constantes y exhaustivas. Unas sesiones que Izuku ni siquiera podía hacerse. La visión de Izuku fue reemplazada por la de hace un año. Su héroe favorito yacía en la cama del hospital. La sangre estaba por todas partes, el olor llenaba la nariz de Izuku. Enfermeras y médicos corrían de un lado a otro, usando sus manos enguantadas y manchadas de rojo para sujetar cosas de aspecto blando dentro del agujero abierto en el costado del héroe. Tantos tubos y cables estaban conectados y empujados dentro de él. El fuerte agarre de la gente en sus brazos mientras se agitaba, lágrimas calientes abriendo ásperos surcos por su rostro. Los fuertes gritos y el equipo médico chillando mientras All Might se desplomaba. La visión de All Might cambió a la última expresión de su madre. Sus ojos verdes abiertos por la preocupación, la sangre corriendo por su rostro, sus brazos extendidos agarrando el aire mientras Izuku se alejaba más y más. El grito desgarrador de pura rabia paternal cuando Izuku finalmente dobló la esquina de su visión. El grito se cortó abruptamente. El silencio resonó en sus oídos de una manera que el grito nunca podría. Izuku parpadeó, de vuelta en su habitación. Odiaba esos viajes cortos. Siempre se sentía un poco raro después, pero se dejó hundir en el suéter grande que se había vuelto a poner. La tela suave lo hizo sentir un poco mejor, así que apretó el lápiz con más fuerza para trabajar en su diagrama de ventilación. All Might estaba bien ahora. Había sobrevivido. Izuku lo había logrado y estaba orgulloso. Fue su constante esfuerzo lo que permitió que el héroe número 1 siguiera protegiendo las calles. Se lo habían dicho una y otra vez. Así que valió la pena. El plan para esta sesión había sido un poco aterrador. Más de lo habitual. Pero Izuku quería ser un héroe, y a veces los héroes tenían que hacer cosas aterradoras. Izuku les dedicó a los médicos una sonrisa temblorosa antes de firmar los formularios digitales. Aceptó, así que ahora solo faltaba seguir adelante. Aunque ahora se arrepentía un poco de haberlo hecho. Pero podía hacerlo, por All Might. Un sentimiento de orgullo floreció en su pecho cuando el doctor lo llamó valiente. El sabor del pequeño caramelo duro aún estaba en su lengua, aunque el caramelo ya no estaba. El golpe en su puerta hizo que Izuku se sobresaltara. Empezó a retorcerse los dedos, retorciéndose las manos. Era el momento. El señor Watanabe abrió la puerta e hizo un gesto para que Izuku entrara en la sala de curación que estaba junto a su dormitorio. La habitación daba un poco de miedo. La gran bañera mesa cama de metal con correas era difícil de mirar y el escosor del desinfectante le hacía lagrimear los ojos. Izuku se alegró de que su habitación tuviera 2 puertas y solo usara esta cuando tenía que curar a alguien. Se alegró de poder pasar semanas a veces ignorando que esta habitación existía. Incluso evitaba los conductos de ventilación que cruzaban esta habitación solo para no tener que pensar en ello. Aunque era un camino más directo al baño, simplemente no quería hacerlo. Izuku sintió que se ponía tenso al entrar más despacio en la habitación. Encogió los hombros antes de reprenderse. Sabía que tenía que doler para sanar, así que esta habitación y todo lo que allí ocurría eran un mal necesario. Si héroes como All Might o Aux no podían patrullar, los villanos se volverían locos. Izuku necesitaba hacerlo. Mantenía a la gente a salvo. Por mucho que lo pensara, Izuku sentía que el corazón se le aceleraba y el sudor se acumulaba en su piel. Se secó las manos, ahora sudorosas y temblorosas, con los costados del pantalón. Odiaba esa habitación. Prefería que le permitieran entrar en la otra, para realizar sus propios procedimientos. Eso solía ocurrir solo en emergencias donde el paciente estaba inconsciente. Bueno, hasta que llegó Aux, había estado más o menos despierto. Pero Izuku está bastante seguro de que fue un error, porque después los médicos le habían repetido una y otra vez que no pasaba nada, ya que Aux no lo recordaba, así que estaba a salvo. Por supuesto, estaba a salvo. Era Keigo. La mayoría de las veces los adultos no decían nada con sentido, pero él simplemente asentía y les dejaba decir lo que iban a decir. Izuku no quería desearle una emergencia a su héroe favorito, y se alegraba mucho de que All Might estuviera consciente y bien. Pero una parte de él deseaba no tener que estar en esa habitación. El señor Watanabe agarró la muñeca de Izuku y tiró de él hacia el centro de la habitación, visiblemente molesto por la tardanza. El fuerte agarre le lastimó las muñecas lastimadas y el tropiezo le había hecho daño en la pierna lesionada, pero se aseguró de no hacer ruido. Después de que el hombre lo soltara, Izuku intentó masajearle sutilmente el brazo mientras se sostenía sobre un pie.
Observó cómo el señor Kurage y la señora Itadori entraban en la habitación desde la otra sala médica, más cálida. Una mano enorme empujó a Izuku hacia ellos desde atrás, haciéndolo tambalearse hacia adelante. Sin pensarlo, Izuku intentó agarrarse con su pierna lesionada. Antes de que pudiera tocar el suelo, sintió las largas y delgadas manos del señor Kurage sujetar sus codos y empujarlo hacia atrás. Izuku sabía que el don del hombre estaba inactivo. La cúpula de cabello morado con forma de hongo no brillaba, pero aún así se estremeció al sentir los dedos fríos por alguna razón. Casi como si esperara que le doliera, pero aún no había empezado, así que era ridículo. Tranquilo, chico. El señor Kurage soltó los codos de Izuku con sus manos oscuras. Retrocedió un paso. Izuku por fin sintió que podía respirar. Ponte esto. No queremos que se arruine tu ropa bonita. La visión de Izuku de las delgadas manos oscuras quedó oscurecida por las manos bronceadas de la señora Itadori, que rodeaban una bata de hospital enrollada. Izuku se la arrebató mecánicamente y comenzó a desnudarse. En el pasado, había vuelto a su habitación a cambiarse. Las últimas veces, la combinación del dolor de pierna y los nervios agotadores lo hacía demasiado lento para el gusto del señor Watanabe. Para evitar la ira del hombre, Izuku dejó de buscar privacidad. Ahora, con solo sus calzoncillos All Might, Izuku se puso la bata arrugada. Odiaba la textura de la tela. Pero era lo que le impedía mancharse la ropa. Y aunque Fadgum y Present Mic no estaban entre sus 10 héroes favoritos, no quería que su preciada mercancía se arruinara. Ni siquiera en nombre de curar a All Might. La señora Itadori, con rigidez, le quitó la ropa a Izuku y desapareció en su habitación. Estaba celoso. Quería volver a su habitación. Un fuerte chirrido hizo saltar a Izuku. Al darse la vuelta, vio al señor Kurage empujando el taburete metálico con el pie. El hombre increíblemente delgado palmeó la bañera mesa cama metálica. Cada uno de los ecos resonantes sacudía el corazón de Izuku. Izuku intentó no perder el tiempo, pero se sobresaltó ante el brusco chasquido del señor Watanabe. Izuku se escabulló y se subió a la mesa tan rápido como pudo. Para entonces, la bajita y sencilla señora Itadori había regresado, con el palito morado envuelto en silicona para su boca en la mano. Izuku tragó saliva antes de abrir la boca. A veces, el palito tenía sabores agradables frotados sobre silicona suave. Esta vez solo tenía el fuerte sabor a desinfectante. Salvo por el sabor, era realmente agradable de morder. Se concentró en la sensación de aplastarlo alrededor de sus dientes mientras ignoraba deliberadamente los clics de la correa al engancharse detrás de su cabeza. Las primeras veces que había aceptado cualquier procedimiento, se había sentido abrumado y terminaba gritando y mordiéndose la lengua. Después de eso, uno de los médicos le había traído el palito para morder. Todavía podía morderse los lados de la boca o la lengua si lo intentaba, pero por lo general, una vez que comenzaba el procedimiento, simplemente apretaba la mandíbula lo más fuerte que podía, así que rara vez era una preocupación. La señora Itadori empujó suavemente la cabeza de Izuku hacia abajo sobre la dura almohadilla de espuma, obligándolo a apoyarse en la mesa. Sentía frío bajo sus brazos y piernas desnudos. El frío metal absorbía lentamente el calor a través de la fina tela de la bata, haciendo que Izuku temblara. Tanto el señor Kurage como la señora Itadori trabajaron juntos con eficiencia para abrochar las suaves correas de muñecas, tobillos y cintura que sujetaban a Izuku a la mesa. Mientras tanto, Izuku contó las placas del techo. Ya sabía que eran 184, pero las volvió a contar de todos modos. El walkie-talkie que el señor Watanabe llevaba en la cadera sonó. A Izuku le dolía el pecho. La voz crepitante de la radio rompió la cuenta de Izuku, que llegó a 62. All Might está en posición. Pueden comenzar el procedimiento. Comprendido. El señor Watanabe se ajustó la radio al cinturón y se giró hacia Izuku. Tenía un pequeño aerosol en la mano. ¿Listos para empezar? Recuerda, los otros dos adultos se unieron. Tiene que doler para sanar. Izuku asintió e hizo la señal de O con la mano izquierda. Los labios del señor Watanabe se curvaron en lo que Izuku creyó ser una sonrisa. Le había llevado meses reconocerla, y se esforzaba por no juzgar a nadie por su apariencia, tal como le había enseñado su madre. Pero era pura dentadura y afilado, de una forma que le puso los pelos de punta. Izuku rompió el contacto visual y contuvo la respiración, incapaz de seguir mirando al hombre emocionado. Gracias por tu sacrificio, Izuku. Estoy muy orgulloso de ti. Con el rabillo del ojo, Izuku vio cómo la lata se elevaba hasta sus ojos. No vio el dedo del señor Watanabe moverse hacia el gatillo, pero debió de ocurrir. El familiar ardor del gas pimienta llenó los ojos de Izuku.
Se retorció mientras cerraba los ojos con fuerza. Era desagradable, pero a estas alturas, no era tan malo. Lo peor era la ansiedad de no poder ver. Meses atrás, les había preguntado a los médicos si podían aplicarle el gas pimienta después de otros procedimientos más aterradores. Pero tras una larga discusión, se decidió que su retroceso preventivo estaba afectando negativamente la efectividad de los tratamientos. Izuku odiaba el gas pimienta, pero la venda blanda era peor. Al menos, con el ardor en los ojos, no poder ver era su decisión. Izuku escuchó el suave movimiento y las respiraciones regulares en la silenciosa habitación. Mentalmente trazó un mapa de quién estaba dónde. Los médicos le dijeron que intentara no prepararse para el dolor, que simplemente lo dejara pasar, pero Izuku no pudo evitarlo. Echando un vistazo, Izuku abrió apenas un poco sus ojos llorosos. Las lágrimas le anegaban las pestañas, lo que le impedía ver. Pero después de un momento, a través de la vacilante y brillante visión, Izuku divisó el suave resplandor púrpura que lo cubría. Izuku mordió con fuerza el palo y cerró los ojos con fuerza. La fría caricia de los dedos del señor Kurage casi le hizo cosquillas antes de que los remolinos de sangre se convirtieran en punzadas de dolor. Izuku sintió que los músculos de su brazo se flexionaban y relajaban rápidamente mientras los delgados dedos del hombre seguían recorriendo su piel húmeda. Izuku nunca había sido picado por una medusa normal y se preguntaba cómo se compararía con la peculiaridad del señor Kurage. Los toques dolorosos y suaves se detuvieron. Los pasos hicieron que Izuku supusiera que el señor Kurage se estaba moviendo hacia su otro brazo. El brazo herido temblaba, sintiendo una extraña mezcla de entumecimiento, ardor y picazón. El alivio del dolor duró solo unas breves respiraciones antes de que el suave toque circular recorriera su otro brazo. Izuku empezó a contar sus respiraciones. La señora Komori le había enseñado cómo contar las respiraciones puede ayudar a una persona a mantener la calma y darle algo en que concentrarse. Izuku descubrió que le ayudaba, pero que contar hasta 4 una y otra vez era aburrido, así que lo convirtió en un pequeño juego. Empezaba inhalando hasta 2, luego exhalando hasta 2, y luego añadía 1 al número para ver qué tan alto podía llegar. Su récord estaba alrededor de 22 o 23. En ese punto, se le hacía difícil aspirar más aire, o su visión empezaba a nublarse con puntos negros. Izuku estaba seguro de que podría llegar a un número más alto si contaba más rápido, pero eso le parecía ser trampa. Izuku había contado hasta 12 cuando algo que sonaba como arena cayó sobre la mesa. Sabía que el sonido metálico y deslizante lo esperaba en algún momento, pero aún así lo hizo sobresaltar un poco contra las correas. Lentamente, la inquietante sensación de cosquilleo de cientos de diminutos pies de insecto lo inundó. Le costó a Izuku toda su fuerza mantenerse quieto. Quería frotarse los pies o girar los tobillos contra el frío metal debajo de él. Pero no quería matar a las hormigas. No era culpa suya que le hicieran cosquillas en los dedos de los pies. Solo seguían las instrucciones de la señora Itadori. Eran una nueva especie. Hormigas bala, según habían dicho los médicos. El dolor sería mayor que las picaduras a las que estaba acostumbrado, pero era necesario para asegurarse de que Olmig se mantuviera en su mejor estado. Las picaduras comenzaron, y sintió como si largas uñas al rojo vivo se clavaran en sus pies. Izuku envió una pequeña disculpa mental a las hormigas que aplastó mientras rodaba sus pies. No quería, pero las picaduras eran insoportables. Dijeron que sería un poco peor que las hormigas de fuego, pero esto tenía que ser 1.000.000 de veces peor, si no 1.000.000.000. Izuku se movió y se retorció, tirando de las correas. Dolía. Dolía mucho más de lo que había pensado que lo haría. Un siseo de dolor se escapó de su boca seguido de jadeos húmedos y entrecortados. Con otra oleada de picaduras, Izuku arqueó la espalda y mordió la barra solo para que su boca se llenara con el sabor metálico de la sangre. La barra de la mordida se había resbalado un poco. Izuku giró la cabeza para dejar que la sangre y la saliva gotearan por la comisura de su boca. Izuku estaba un poco perdido y su mapa mental se había vuelto muy borroso, así que ya no estaba seguro de quién era, pero alguien apretó la correa de la barra con bastante fuerza. Soltó un pequeño gemido mientras le arrancaban un mechón de pelo. Silencio. La voz del señor Watanabe llenó los oídos de Izuku y le inyectó hielo en las venas. El aliento agrio del hombre le rozó la oreja y la mejilla húmeda. Izuku tiró un poco de las ataduras intentando zafarse. No podemos permitir que Olmig te escuche. Sería peligroso. Los villanos, ¿recuerdas? Izuku contuvo un sollozo mientras las oleadas de picaduras, quemaduras y puñaladas irradiaban por todo su cuerpo.
Las lágrimas caían en cascada por su rostro con mayor rapidez mientras asentía como un cabezón. Podía callarse. Claro que podía. Tenía que callarse. Pero era tan difícil. Izuku nunca se había dado cuenta del dolor que su pequeño cuerpo podía producir. Sentía como si cada uno de sus nervios estuviera activo y gritando. Deseó poder unirse a su silenciosa sinfonía. En cambio, reprimió el dolor, sintiendo su mandíbula y dientes crujir y gemir por la presión. El palpitante y bajo latido de dolor de su mandíbula y labios estirados creaba un ritmo grave que apoyaba los tonos medios con sus arpegios en bucle escritos de arriba a abajo por sus brazos. Y luego, por encima de todo, se oía la melodía gorjeante y chirriante de las picaduras de hormiga, como uñas, clavándose cada vez más profundamente en sus pies y tobillos inflamados. Todo era implacable y discordante. Las náuseas le revolvían el estómago como un timbal. Izuku se tragó la bilis. No quería atragantarse con el vómito. El ácido siempre le hacía sentir como si se estuviera ahogando y la tos duraba semanas antes de que se le pasara. Intentó jugar a In-N-Out de nuevo, pero seguía perdiendo la cuenta y no podía pasar de 4 o 5. Sintió otra oleada de dolor e Izuku sintió que su cuerpo rodaba y se arqueaba de nuevo sobre la mesa antes de desplomarse sobre ella con un suave golpe. El ardor de sus ojos se despejaba con cada lágrima que caía por su rostro y sobre el duro cojín de espuma bajo su cabeza. Las lágrimas se mezclaron en una mezcla repugnante con un poco de sangre, saliva y sudor sobre la funda de plástico. Se le pegaba a las mejillas mientras movía la cabeza de un lado a otro. Odiaba esto. Lo odiaba tanto. No había forma de saber cuánto tiempo le quedaba. Cada vez le costaba más contenerse. Tenía muchas ganas de gritar. Se oyó un pitido. El walkie-talkie. Sintió un gran alivio. ¡Qué bien! Eso significaba que Izuku estaba a punto de acabar. Izuku frunció el ceño. No paraban. La radio sonando significaba que habían terminado. ¿Por qué no paraban? Había palabras, pero a Izuku le costaba entender la voz estática de la radio. Una mano firme le presionó el pecho. Le dificultaba un poco la respiración. Izuku abrió los ojos y vio el rostro, demasiado cercano y borroso, del señor Watanabe. La imagen se desvaneció cuando los párpados de Izuku se cerraron de nuevo. Estaba cansado, tenía frío y le dolía todo. La mano le presionó las costillas con más fuerza, arrancando un gruñido de Izuku. Abrió los ojos cuando otra mano le abofeteó las mejillas. Izuku pronunció algunas palabras que no entendió. El nuevo dolor cesó. Solo los ecos palpitantes lo hacían estremecer. Pudo concentrarse un poco mejor en el rostro que tenía encima. Izuku. Necesitamos más. All Might no se cura lo suficientemente rápido. ¿Estás de acuerdo? Izuku casi se da un latigazo al sacudir la cabeza de un lado a otro. No. No, no, no. Esto no es lo que había acordado. Habían prometido no cambiar nada una vez que el plan estuviera en marcha. Podía soportarlo si lo aceptaba antes, pero no le gustaba que los planes se cambiaran en el último minuto así. No podía hacer más. No podía. Esto ya era demasiado y querían más. A Izuku se le revolvió el estómago y el corazón le latía con fuerza. Se sentía mareado. Hacía demasiado calor y demasiado frío. Todas sus extremidades pesaban y temblaban incontrolablemente. Los ojos le ardían y le picaban por las lágrimas constantes y el gas pimienta. La piel estirada alrededor de los labios y la mandíbula apretada le dolían. Incluso el pequeño trozo de piel en la nuca palpitaba donde le habían arrancado el pelo. ¿Cómo era que esto no era suficiente? Querían demasiado. Él solo quería a su mamá. Izuku se desplomó sobre la mesa. Pero eso ya no era una opción. Había muerto como una heroína intentando salvarlo. Su mirada se posó en la expresión expectante del señor Watanabe. Izuku quería ser un héroe. Como Keigo. Como All Might. Como mamá. Asintió lentamente. Izuku se sentía más ligero que la pluma roja escondida en su habitación. Estaba hecho de niebla. Si alguien soplaba demasiado fuerte, simplemente se disiparía en el aire. Eso sonaba bien si Izuku iba a ser honesto. El señor Watanabe ya no estaba a la vista de Izuku. Quiso preguntarle qué acababa de aceptar, pero no pudo. El sonido del rocío y el olor a especias llenaron los oídos y la nariz de Izuku. Apenas sintió el escozor mientras cerraba los ojos con fuerza. Le clavaron más clavos en los pies y los tobillos. Le dieron más picaduras en los brazos. El cuerpo de niebla de Izuku volvió a su estado normal. Sintió como si lo hubieran lanzado a través de un muro de dolor, y dejó escapar un pequeño jadeo.
Toda la concentración que Izuku había logrado disiparse entre las oleadas de náuseas y dolor. El sonido de los cuchillos al ser sacados del taco resonó justo encima. Oh, cortar. Se desplomó contra la mesa. Izuku podía con los cortes. El agudo estacato de rápidos cortes entrecruzados le rebanó los muslos, integrándose a la perfección con el resto de la sinfonía de dolor de Izuku. Izuku sintió que se alejaba flotando de nuevo. El dolor estaba presente y al mismo tiempo ausente. Su cuerpo temblaba, pero ahora solo era un observador. Distante. Remoto. A Izuku le gustó esto. Era mucho más fácil así, aunque un poco raro. Casi se sentía como cuando hacía esas meditaciones con la señora Komori. Era vagamente consciente de la humedad deslizándose por sus muslos y goteando por los costados de sus piernas, acumulándose bajo él. Hacía que la mesa, normalmente fría, se sintiera caliente y pegajosa. No le gustaba. La adición de nuevos dolores se detuvo. Quizás ya había terminado. Izuku frunció el ceño, confundido. No había oído el pitido de la radio. Quizás se lo había perdido. No sería la primera vez que pasaba. Parpadeó y abrió los ojos justo a tiempo para ver al señor Courage volcar una gran jarra de cristal sobre su regazo. La visión de Izuku se nubló al ver el líquido salpicar la piel desollada. Ardía. Sentía como si su piel se desintegrara. Izuku dejó escapar un grito estridente. Una mano enorme le abofeteó, tapándole la boca y la nariz. Le hundió la barra más profundamente en las mejillas y la boca, tan adentro que le provocó arcadas. Un olor abrumador a limones o naranjas le inundó la nariz. Se mezcló con el olor a sangre, sudor y gas pimienta. Volvió a sentir arcadas, y esta vez la bilis le llenó la boca. La mano que le tapaba la boca le obligó a contener el ácido repugnante por miedo a inhalarlo. Le costaba respirar. Izuku se revolvió, arañando inútilmente el metal liso. Movió la cabeza de un lado a otro intentando quitarse la mano de la cara. Pateó las piernas. Golpeando con fuerza la mesa, dejó escapar un gemido de dolor ante el horrible dolor que le recorrió el cuerpo. Como una serie de bombas explotando. Se movió, se retorció y gritó bajo la mano. Más manos se unieron a los esfuerzos por sujetarlo. Se resistió y luchó con todas sus fuerzas. Pero estaba atado, mareado, y se sentía fatal. Un susurro atravesó su pánico y lo hizo congelar. Olmig me oyó, mocoso. Para allá o te parto la garganta. La sensación aguda de un cuchillo presionado contra su garganta. Nunca lo habían amenazado antes. ¿Qué estaba pasando? Izuku sintió un dolor intenso en el pecho mientras su corazón latía con fuerza. Parecía que iba a salírsele del pecho, a romperle las costillas desde dentro. Se sentía realmente mareado. Abrió los ojos y se encontró con una estática borrosa y negra. Oh. Se estaba desmayando. Izuku lo soltó. Izuku se despertó más tarde con un gemido. Aún le dolía todo el cuerpo y sentía demasiado calor, demasiado debilidad y un malestar general. Estaba sudoroso y temblaba. Unas punzadas le subían desde los pies hasta la piel de los brazos. Le ardían los muslos y ni siquiera estaba del todo seguro de qué les había pasado, pero le dolían. La sensación de clavos incrustados en los pies era tan intensa como cuando las hormigas lo picaron por primera vez. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado, pero ya debería haber desaparecido, ¿verdad? Este dolor no era permanente, ¿verdad? Bien. Echó la cabeza por el borde de la cama. El vómito salpicó el cubo de basura que alguien había colocado con sorprendente precisión. Como si supieran que eso pasaría. Sintió un pinchazo en el brazo. ¡Qué bien! Le habían puesto suero. Se dejó caer sobre la almohada y se arrebujó en las mantas. Se estremeció violentamente. Las finas mantas parecían no servir de nada en la habitación helada. No podía hacer esto. Su mente daba vueltas en los recuerdos borrosos. Habían roto su promesa. Le habían hecho daño. No le había parecido bien y lo hicieron de todos modos. Izuku quería volver a casa. Quería a mamá. Sollozaba en su almohada. Pero no había salida. Estaba atrapado en ese ciclo. Era solo dolor, dolor, dolor. Era solo un niño. Izuku aún no era un héroe, así que no tenía ni idea de qué debía hacer. Izuku tartamudeó. Una luz se encendió en su mente. Izuku no era un héroe, pero conocía a uno. Kei podría ayudar. Kei ayudaría. Izuku sentía los brazos como peces muertos de tanto moverse y los sentía dolorosamente entumecidos. Cada movimiento le provocaba una punzada de dolor, pero se sentían abrumadoramente separados de su cuerpo e imposibles de controlar.
Le llevó un tiempo, pero Izuku logró deslizarse hasta el borde de la cama y deslizar la mano entre los colchones. Le temblaba la mano al sacar la pluma. Izuku sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al pensar en lo difícil que era controlar sus dedos. En cómo todos sus intentos de escribir en código Morse habían fracasado, igual que él. Era inútil, no conseguía que sus dedos funcionaran. Keigo probablemente ni siquiera estaba escuchando. Probablemente estaba demasiado ocupado. Izuku estaba a punto de darse la vuelta, de olvidarlo todo, pero sintió la pluma temblar y vibrar en su mano. Como siempre ocurría cuando algo que Izuku decía le intrigaba. Justo antes de que Kei hiciera una pregunta, Izuku sollozó mientras sonreía. Por supuesto que Keigo escuchaba. Nunca había estado dispuesto a escuchar. Izuku respiró hondo y tosió un poco. No se sentía bien. Pero estaba más tranquilo, así que pudo golpear lentamente, rezando para que Keigo lo entendiera. ¿Estás ahí, Kei? Siempre Izuku soltó un fuerte sollozo húmedo. Se sentía tan solo y, al mismo tiempo, como si Keigo estuviera a su lado. Dobló las rodillas contra el pecho antes de intentar explicar. Quería decirlo todo, pero también estaba muy cansado. Le costaba mantener los ojos abiertos y sabía que tardaría demasiado y que todo le dolía demasiado. Así que empezó, con la esperanza de poder resumir. No puedo. Una oleada de dolor recorrió a Izuku, haciéndole estremecer y contraer espasmos por todo el cuerpo. Le dolía el pecho y estaba casi seguro de que se había mordido la lengua. El sabor metálico de la saliva le provocó arcadas. Izuku rodó y apenas llegó a la basura antes de que una oleada de bilis le subiera, escociéndole la garganta. Izuku se dejó caer de golpe sobre la suave almohada. Respiraba con dificultad mientras la cabeza le daba vueltas. ¿No puedes hacer que...? Keigo siempre hacía preguntas. Algo le oprimía el pecho. Volvió a toser, respirando con dificultad. Izuku deseaba que Keigo estuviera allí. Quería un abrazo. No algo imaginario, sino uno de verdad. Apostaba a que Keigo daba abrazos geniales. Quizás incluso al mismo nivel que mamá. Izuku sintió que algo se rompía en su interior y una oleada de emociones lo inundó. No hagas más esto. Sintió las lágrimas correr por su rostro. Se apresuró a acurrucarse cada vez más cerca de la pluma. Duele. Para. ¿Qué duele? Más preguntas. A él le importa. Izuku sollozó mientras algo cálido y suave burbujeaba en su pecho. Todo le dolía. El latido de la cabeza, el ardor en los ojos, el escozor en los brazos, la sensación de opresión en el pecho, las náuseas, el ardor ácido en la garganta y la nariz, el dolor sordo en todas las articulaciones, los pies como alfileteros llenos de brasas, la lista seguía y seguía. Era abrumador. Demasiado. Izuku quería que parara. Se apretó la pluma contra la cara, apretándola entre las manos. Quería estar más cerca de Kei. Quería que estuviera allí. Keigo podía aliviarlo. Izuku sabía que podía. Kei, por favor. Haz que se vaya. No puedo hacer esto. Mintieron. Me dolió. Me duele muchísimo. Kei, por favor, Kei. Kei, te necesito. Por favor, haz que pare. Haz que pare. No puedo hacer esto. Izuku divagaba y llegó un momento en que ni siquiera estaba seguro de si estaba formando palabras. Quizás solo eran balbuceos, mezclados con sollozos lastimeros. Izuku estaba demasiado ido como para preocuparse. Solo rogaba por un poco de alivio, por ayuda. En el límite de su conciencia, sintió el golpeteo repentino de la pluma en su mejilla, pero no pudo concentrarse para decodificar el golpeteo en letras. Siguió balbuceando y suplicando ayuda a su héroe. Lentamente, el suave cosquilleo de la pluma rozando su mejilla lo devolvió al presente. Izuku sorbió por la nariz y se frotó los ojos con una mano extrañamente flácida. Fue como darse varias bofetadas, pero las lágrimas habían desaparecido de sus ojos. Estaba tan oscuro en su habitación que no importaba, pero le gustaba fingir que veía el acogedor carmesí de la suave pluma. Con un dedo tembloroso, escribió su mensaje. Lo siento. Está bien. ¿Estás bien? Izuku sintió que su rostro se desmoronaba al ver otra ola de lágrimas caer sobre su almohada. No estaba bien. Y creía que no lo había estado en meses. Honestamente, probablemente desde que murió su madre. La señora Komori era genial, pero no era de la familia. Y entonces desapareció. Izuku se sentía tan solo. Le dolía, se sentía mal y ya no quería estar allí. No sabía por dónde empezar, así que Izuku simplemente acarició la pluma, siguiendo el mismo patrón que Kei le había acariciado la cara. Fue reconfortante.
Izuku se distrajo un poco con la sensación de la pluma bajo sus dedos. Movió las piernas intentando encontrar una posición que no le provocara punzadas en los pies. Su rodilla tocó una mancha húmeda en las sábanas. Izuku deslizó la otra mano entre las sábanas y la bata arrugada. Sacó unas vendas que le rodeaban los muslos y empezó a hurgar con cuidado. La parte delantera de sus muslos estaba empapada de un líquido pegajoso. Oh. Eso no está bien. Movió la mano para intentar presionar. Eso es lo que haces cuando sangras, ¿verdad? Izuku empezó a sentirse muy mareado otra vez. Keigo podría saber qué hacer. Debería preguntar. Izuku parpadeó lentamente mientras escribía el mensaje. Sangrando otra vez. ¿Dónde? Izuku sintió que la sangre le cubría la mano por completo. Se incorporó para intentar presionar las mantas sobre sus vendajes. Izuku dejó caer el antebrazo sobre sus muslos con un siseo. Con la otra mano sujetaba la cuerda a Keigo. No podía soltarla ni siquiera mientras rebotaba enviando mensajes. ¿Dónde sangra? El golpeteo continuó, pero Izuku se sentía muy mareado y nada tenía sentido. La habitación daba vueltas. Estaba completamente oscuro y no tenía forma de saber qué camino tomar. Izuku apretó los ojos con fuerza mientras respiraba rápidamente. Sentía el pecho como si lo tuvieran atado con una goma elástica. Cada respiración era más fuerte que la anterior. Se giró hacia atrás para encarar la pluma, un poco más rápido. La gravedad se descontroló, moviéndose por todas partes. El mundo se desplomó y se llevó a Izuku. Agitándose, Izuku intentó usar sus brazos entumecidos para sujetarse. Apretó los puños y se estrelló contra la pared blanda. Oh, espera, no. Era solo su cama. Izuku estaba un poco confundido por cómo su cama estaba de repente pegada a la pared, pero en un mundo de rarezas todo era posible. Aguantar los golpes y todo eso. Izuku asintió para sí mismo y palmeó donde creía que estaba la pluma de Keigo. La sintió bajo su puño. En 2 piezas. No. Ay, no, no, no. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Kei. Intentó tocar la pluma para que se moviera, pero permaneció laxa. Inmóvil. Muerto. Sintió una punzada de frío en el pecho y su respiración se aceleraba con un ritmo rápido y entrecortado. No podía perder la conexión con su héroe. No podía perder a otra persona. Aún no le había contado todo a Kei. No había tenido la oportunidad de decirle que ahora era uno de sus héroes favoritos, sino el suyo. Nunca le dijo a Kei que lo veía como un hermano mayor, como de la familia. Nunca llegó a abrazarlo. Izuku sintió una punzada en el pecho mientras el corazón le latía con fuerza. Se sentía tan mal que seguía mareado a pesar de estar apretado contra la almohada. Sentía demasiado calor y demasiado frío, empapado en sudor, pero temblando violentamente bajo las mantas. Deseaba a Kei. Él quería a su hermano. Apretó su mano temblorosa en un puño alrededor de la pluma rota. Izuku movió la cabeza para estar lo más cerca posible del pequeño trozo de Kei. Sintió lágrimas en el dorso de su mano, y la pluma rota le hizo cosquillas en la barbilla. La mente de Izuku se volvió aún más confusa. Era realmente difícil mantenerse despierto. Imposible incluso. Cerró los ojos. Tal vez cuando despertara Kei estaría aquí y podría recibir ese abrazo que tanto deseaba. Notas. Lo siento mucho. Cualquier amenaza de muerte hacia mí será remitida al señor Watanabe. Resumen. Izuku se levanta, hace su tarea mientras está nervioso por lo difícil que es el día. Es evidente que está destrozado por muchas cosas, la mayoría de las cuales incluyen la muerte de su madre. Convierte muchas cosas horribles en juegos para sobrellevarlas, ya que es un niño. Tiene que cuidarse de maneras que los niños no deberían tener que hacer, incluyendo descubrir cómo escabullirse por las rejillas de ventilación para ir al baño. Se da a entender que hubo una época en que Izuku no tenía eso y terminó orinándose en los pantalones por tener que esperar demasiado. Izuku insinúa que lleva rota la pierna mucho tiempo, aproximadamente 1 año, desde la primera vez. El señor Watanabe, el adiestrador de Izuku, es un monstruo que deshumaniza al niño constantemente y lo trata como a un dueño de perro negligente. Le chasquea los dedos cuando cojea demasiado lento, no lo deja ir al baño constantemente y se hacen referencias a retenerle la comida. El hombre es astuto, Izuku obviamente le tiene miedo, despectivo, y no conocemos su quirk. Después de un rato, Izuku pregunta si finalmente podría conocer a Olmig, ya que ha estado haciendo sesiones de curación mensualmente durante un tiempo y es un gran fan. La respuesta es no, ya que sería peligroso para Izuku, ya que los villanos que mataron a su madre todavía están detrás de él.
Izuku piensa que eso es ridículo, pero no lo dice. Los médicos le hacen pruebas de salud y elaboran un plan de qué tortura se le realizará ese día para adaptarlo a su salud ese día. Izuku está nervioso ya que es mucho más de lo normal. También dice que le gusta cuando se le permite hacer sus propios procedimientos más que si alguien más está a cargo de ello. Los médicos le hacen firmar su consentimiento para el procedimiento y los médicos le dan dulces y lo llaman valiente. Una vez en la habitación, lo obligan a desnudarse hasta quedar en ropa interior frente al señor Watanabe, el señor Kurage y la señora Itadori y a ponerse una bata de hospital. Después de eso, le dan una broca de silicona que se le ata a la cara y luego se ata a la mesa por las muñecas, los tobillos y la cintura. All Might está en la otra habitación más agradable durante todo esto. Se muestra que Izuku obviamente está entrenado para no hacer ruido. Lo rocían con gas pimienta desde el principio para que no pueda ver nada, al menos no realmente. El señor Kurage tiene una peculiaridad de medusa y comienza a picar arriba y abajo los brazos de Izuku. La señora Itadori tiene una peculiaridad de control de insectos y se ha actualizado a hormigas bala que son mucho peores que las otras hormigas mordedoras a las que está acostumbrado. Empieza a sentirse mal. La otra habitación se comunica por radio y dice que All Might se está curando menos rápido, por lo que deben intensificarlo. El señor Watanabe intenta y consigue obligar al chico a dar el visto bueno. Lo hace, ya que le han lavado el cerebro para que crea que está bien / es necesario. Le cortan los muslos y luego le vierten ácido cítrico. Técnicamente, él no es consciente, pero yo sí, así que va aquí, y he dado muchas pistas de que esto también será relevante para la trama. En ese momento, Izuku pierde el control y empieza a gritar y a luchar contra las ataduras. El señor Watanabe le pone un cuchillo en la garganta y lo amenaza si hace más ruido. All Might te ha oído, mocoso. Esta frase es importante para más adelante. Izuku se queda paralizado, pero está asustado porque no solo mintieron y cambiaron las cosas después de hacer el plan, sino que nunca lo habían amenazado así. Se desmaya. Se despierta aún con dolor y se acerca a Keigo, admitiendo finalmente lo desastroso, solitario y horrible que es todo esto. Le encantan las preguntas y que la gente se las haga. Se siente querido y cuidado. Esto es importante para más adelante. Está mareado y físicamente indispuesto de muchas maneras, náuseas, vómitos, el corazón funciona de forma extraña, problemas respiratorios, confusión, sangrado, mareos, dolor, etc. Extiende la mano y durante la conversación se da cuenta de que sus piernas siguen sangrando, intenta sentarse para presionarse y se siente muy mareado y confundido. Se cae de espaldas en la cama y la pluma debajo de su brazo se rompe al intentar sostenerse. Se asusta por perder la conexión con su héroe y, autoproclamado, hermano. Se desmaya, pero su último deseo es que cuando despierte, Keigo esté allí y pueda abrazarlo. Eso. ¡Guau! Escribiéndolo así, podría ser un monstruo. Pero le va a hacer abrazos, lo prometo, ¿vale? Vaya. 3. Tengo muchas cosas planeadas para él. Espero que lo hayan disfrutado, pero no sé si a la gente le puede gustar esto. Estoy trabajando duro en el siguiente capítulo. Pronto aclararemos más cosas. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.